Nunca me ha interesado jugar BlazBlue. A lo mucho he visto videos del juego antes de ver el anime y mi impresión fue que intenta ser lo más cool posible, incluso si es de formas forzadas. O sea, carajo, uno de los protagonistas literalmente se llama Ragna de Blood Edge. Los personajes de personalidades exageradas, las poses cool, las ropas únicas y extravagantes, los superpoderes versátiles. En serio, parece que el énfasis de los desarrolladores era hacer a los personajes lo más cool posible, sin dar ninguna atención a su verdadera personalidad fuera de las peculiaridades. Con una descripción así, ¿qué podemos esperar de la adaptación anime? El resultado es lo predecible. Los personajes, y quiero decir, cada uno de ellos sin excepción, son más descritos por sus peculiaridades que por sus personalidades. La mitad del tiempo no sabemos sus motivaciones, o sus motivaciones son cosas que no son explicaciones realmente. Gracioso que cuando uno intenta hacer cool a un personaje, este resulta en una personalidad unidimensional. Todo esto también se debe a que la trama es solo una excusa. Hay alguien con una recompensa muy alta por su cabeza, y ya está. Nunca es profundizado en este evento y es solo una excusa para que los personajes se muevan hacia adelante. De hecho, cuando finalmente descubrimos entre comillas por qué Blood Edge es perseguido, descubrimos que es por una organización llamada ¿Null? Pero esa no es una explicación porque tampoco sabemos nada de esa organización. Yo supongo esta es la forma de decirnos que nos vayamos a comprar el juego para descubrirlo, pero han fallado completamente en generarme intriga. No me interesa el pasado pobremente presentado de algún poser con nombre de fanfic de Sonic, si a la serie tampoco le importa hacerlo relacionable o no te da al menos el mínimo de información coherente. Noel se une a Blood Edge porque razones, y el resto de personajes pueden ser descritos de formas similares. Ejemplos incluyen la chica ardilla, la cosa gato gritona, el intento de Robocop y la chica victoriana amargada. Los únicos que importan son Noel, Jean y Blood Edge. El resto no son más que relleno y no contribuyen a la pseudo historia de alguna forma. Su razonamiento es pobre para hacer lo que hacen y nunca nos enteramos de los detalles importantes. Típico de flojas adaptaciones de videojuegos, que creen que personajes pobremente escritos, motivaciones inexistentes y producción mediocre es más que suficiente para que despilfarren mi dinero en un videojuego por el cual no están esforzándose para que desarrolle un apego. Este anime me recuerda un poco a Tales of Abyss, otro anime basado en un videojuego. Ambos tienen personajes arquetípicos del anime, ambos poseen una producción bastante promedio y a veces incluso hasta debajo del promedio. Y ambas son completamente olvidables, y ambas poseen comedia pedorra. La diferencia es que BlazBlue, al ser más poser, es más exagerado, y sus escenas son incluso más estereotípicas. Casi todo cliché que se te puede ocurrir del anime ocurre en esta serie. Y sí, existen los roces ecchi, los bikinis, los celos, los golpes cómicos y todo ese cáncer que vengo tolerando desde hace más de una década. Es tu típica serie que es dramática con personajes de mierda, pero que al siguiente episodio están haciendo chistes rojos cual comedia harem. Así que, en conclusión, hablamos de otra patética adaptación de videojuego que carece de personalidad, llena de clichés del anime, con una historia apresurada, forzada y de ejecución confusa, y una producción mediocre. Y hay un time reset también como cereza en el pastel. Requiere de bastante paciencia para tolerarlo, aún con su corta duración de 12 capítulos, y por ende, merece un 2 de 10. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?